Buenas tardes a todas, también a la licenciada Hazel por su tiempo, por el esfuerzo que está haciendo por desarrollar esta temática, siempre en continuidad del módulo 3, ruta de intervención y abordaje de la violencia contra las mujeres. Vamos a desarrollar también el tema pautas procesales para el abordaje de la violencia contra las mujeres y la discriminación, ¿verdad? Tenemos en pantalla ya la presentación y tenemos ya varias participantes conectadas. También les invito, ¿verdad?, a poder ver nuevamente esta conferencia que se va a desarrollar cuando esté ya alojada en plataforma virtual y tomar nota de los aspectos más relevantes. Así que le damos la bienvenida a la doctora Hazel y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias, licenciada Nancy, compañeras todas, bienvenidas al módulo 3. El tiempo va volando y bueno, ya estamos en el módulo 3. En esta ocasión vamos a hablar sobre pautas procesales para el abordaje de la violencia contra las mujeres y la discriminación por razón del sexo. Y bueno, es un gusto comentarles que la clase del día de hoy pues está basada en el libro de la maestra Alba Evelyn Cortés, que estoy segura que ustedes ya conocen, ¿verdad? Es la referente en los temas de violencia contra las mujeres y género en el país. Y ella ha escrito el libro Introducción a la Jurisdicción Especializada para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres en el año 2018, y pues es un libro que tiene pues todos los apuntes de los cuales vamos a desarrollar esta clase. Entonces, pues con permiso de la autora también, yo voy a compartir brevemente lo que desde la experiencia que ha tenido maestra Alba Evelyn y que ha plasmado en su libro, ella ha resumido en estas pautas procesales sobre las cuales vamos a debatir esta tarde. Antes de comenzar a hablar sobre las pautas procesales que el libro de Alba Evelyn Cortés nos establece, es bien importante comenzar haciendo este recordatorio sobre el principio de especialidad de las leyes que protegen a las mujeres o que regulan derechos de las mujeres. Como ustedes ya bien saben, compañeras, los principios de aplicación de la ley establecen que las leyes especiales se aplican con preferencia a las leyes generales, ¿verdad? Salvo disposición en contrario. Así lo establece, por ejemplo, el artículo 6 del Código Penal, que establece que los principios y las normas generales de este código son aplicables a los hechos punibles también previstos en las leyes especiales, pero en nuestro caso, la ley especial para una vida libre de violencia y discriminación es considerada una ley especial y por lo tanto, al interpretar el Código Penal, en el caso de violencia contra las mujeres, también debemos tener en cuenta los principios que establece la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia. Fíjense que este principio de la aplicación general, de este principio de aplicación de la ley, bueno, ustedes recordarán, ¿verdad? Las que tuvieron la oportunidad de acudir a la Facultad de Derecho y las que son defensoras también, que habrán escuchado hablar mucho sobre este tipo de principios, pues es bastante claro y sencillo de comprender. No obstante, debido a la confusión que generaba la aplicación de dicho principio, es que el legislador tomó la decisión de hacer esta reforma, porque algunos jueces y juezas, al aplicar el Código Penal o el Código Procesal Penal, se olvidaban de tomar en cuenta las disposiciones que regula la ley y que las disposiciones de la ley tenían preferencia en aplicación por este mismo principio de especialidad. Entonces, se tuvo que hacer una reforma para recordar a los juzgadores, a las personas juzgadoras, cómo utilizar este principio. Y así se añadió el artículo 16-A al Código Procesal Penal y se estableció que en la interpretación de ese código
se debe de realizar de manera integral y armónica con la LEIF, con la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, así como los demás convenios y tratados internacionales de derechos humanos y de derechos de las mujeres. Entonces, digamos que fue para dejar libre de toda duda y para que lo tengamos nosotras siempre presente en exigir la aplicación especial de los principios de la ley sobre los principios generales del Código Penal y del Código Procesal Penal. Y comenzamos haciendo énfasis en esta parte porque las pautas procesales que vamos a ver durante la clase tienen como base este principio de especialidad. Es decir, siempre recordemos el por qué cuando estamos atendiendo, cuando estamos juzgando, cuando estamos litigando en casos de violencia contra las mujeres, tenemos que tener presente siempre el principio de especialidad y la prioridad que tiene la aplicación de la ley en estos casos de violencia contra las mujeres. Entonces, de conformidad con Alba Evelyn Cortés, ella nos establece 8 pautas procesales que se deben considerar a la hora de abordar violencia contra las mujeres y discriminación por razón del sexo. Vamos a hablar brevemente de ellas. La primera pauta que nos establece la maestra Cortés es la de no admitir la revocatoria de la instancia en la Fiscalía General de la República. ¿En qué se basa esta no admisión de la revocatoria? Que si bien se sabe que esta revocatoria es permitida bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, se puede hacer en el caso de las lesiones simples, pero en el caso de violencia contra las mujeres partimos de que estamos hablando del campo de los derechos humanos. Y en el campo de los derechos humanos existen unas características que vienen aparejadas a la condición de estos derechos humanos. Y una de estas es la irrenunciabilidad. Eso a veces sucede que se tiene la percepción de que la persona puede renunciar a sus derechos. Pero cuando estamos hablando de derechos humanos, estos derechos son irrenunciables. Esto quiere decir que aunque la víctima vaya y diga que quiere revocar la denuncia, que quiere revocar la instancia, que quiere retirar la denuncia, quiere revocar la instancia, que ya no se presentará como víctima, como parte, esto no significa de que se debe de suspender la investigación o que se debe de admitir la revocatoria. En este caso, no se debe admitir la revocatoria porque estamos ante un caso de vulneración de derechos humanos y esta vulneración es un derecho irrenunciable por las mismas características que los derechos humanos tienen. Bien, en este sentido se ha pronunciado también la jurisprudencia internacional. Por ejemplo, el famoso caso de Campo Algodonero. Ya en esta sentencia de Campo Algodonero, que estoy segura muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de escuchar, de leer, incluso de utilizar sus argumentos en sus escritos, en sus denuncias, en sus solicitudes ante juzgados para defender, para representar a mujeres que enfrentan violencia. Esta sentencia es bastante clara en el importante papel que tienen las autoridades en la investigación y sanción de hechos de violencia contra las mujeres. Si ustedes recuerdan, el caso Campo Algodonero se trató de unas jóvenes que fueron desaparecidas en el campo algodonero, se le llamaba así por eso, porque trabajaban en un campo algodonero. Y cuando las madres o las familiares de estas jóvenes acudían a la policía para poner la denuncia por desaparición, las instituciones actuaban de una manera sesgada, juzgando a las víctimas, diciendo que fueron voladas,
¿verdad? Que se fueron con los novios, que eran, bueno, aquí como dirían en El Salvador, cada vez que desaparece una mujer, lamentablemente, a veces se escuchan comentarios bastante peyorativos, que si se van por locas, que se han ido con un hombre, se critica, luego aparecen, y en lugar de estar satisfechos y agradecidos, agradecidas porque aparece una persona desaparecida, pues se suma una suma de críticas, de estereotipos sobre las condiciones en las que esta persona aparece o no aparece. Pues bien, en la sentencia de Campo Algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el hecho que las instituciones del Estado tomen estas actitudes constituye una discriminación hacia las mujeres en el acceso a la justicia. Esto sería un parangón con el admitir la revocatoria ante la instancia de la Fiscalía cuando la víctima desiste de la acción. ¿Por qué? Porque sabemos que la víctima está enfrentando una situación de vulneración de derechos humanos y muchas veces va a ser ante la presión del mismo agresor, de los familiares, la presión social, o incluso que se encuentre en una relación, en un círculo de violencia, lo que va a hacer que ella solicite la revocatoria de la instancia ante la Fiscalía General de la República. Bien, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho en esta sentencia que si se tolera la violencia contra las mujeres desde el Estado o se favorece su perpetuación o se acepta socialmente un fenómeno, es decir, si empezamos a aceptar la revocatoria de la instancia por lesiones que han sido ocasionadas en el marco de violencia contra las mujeres, lo que estaríamos dando es un mensaje social de aceptación del fenómeno. Entonces no está mal, ese sería el mensaje que lanzaríamos socialmente, si un agresor hombre lesiona a una mujer y luego ésta lo perdona. Es aceptable. Ese es el mensaje que estaríamos dando si aceptamos la revocatoria de instancia. ¿Por qué, a pesar de que el Código Penal regula la posibilidad de la revocatoria de la instancia ante la Fiscalía por delitos como las lesiones, en el caso de las lesiones ocasionadas en circunstancias de violencia contra la mujer no se podría? Bueno, primero, porque no tenemos que olvidar que hay que revisar si estamos ante el caso de unas lesiones agravadas. A veces las dejamos solo como lesiones simples, pero en los casos de violencia contra las mujeres, estadísticamente muchos de los agresores son cónyuge o conviviente. Si están agravadas, pues ya no se pueden solicitar esta revocatoria de instancia. Eso es un primer término que no podemos olvidar, es esta relación de cónyuge o conviviente. Segundo, porque estamos ante una situación de relación desigual de poder, de discriminación, y estos hechos de discriminación y subordinación de relaciones desiguales de poder no pueden ser dejados en la impunidad, son irrenunciables. Aunque la misma víctima establezca y aunque el mismo Código Penal establezca que existe esta posibilidad, por eso he comenzado la clase haciendo alusión al principio de especialidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso citado por la Cámara Nacional de Casación Penal de Argentina, en el cual podemos ver cómo este Tribunal de Casación hizo una reflexión parecida a este tipo de hechos de violencia. Se establece, en el marco de los hechos, el imputado se acercó a ella y le tocó los pechos sobre su ropa. CLS avisó al personal policial, cuyos integrantes procedieron a detener al agresor. Un proceso penal es comenzado en relación a la causa, en el cual la defensa pública oficial solicitó la suspensión del juicio a prueba y el fiscal de la causa aceptó dicho pedido.
podría ser un caso similar aquí en El Salvador. En primera instancia, no se dio lugar a dicha pretensión. La defensa en respuesta interpuso un recurso de casación. La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia. ¿Qué fue lo que señaló la Cámara relacionando el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, el cual es clave para este tipo de argumentos? Estableció que de acuerdo con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, esa violencia se concreta a través de cualquier acción o conducta basada en su género, tanto en el ámbito público como en el privado, en tanto la suspensión del juicio a prueba obsta a la efectiva diludación o persecución de los hechos constituirían un delito y habría impunidad. Entonces, nuevamente, el consentimiento brindado por el Ministerio Público ha de ser ponderado concretamente en su legalidad de cara a las exigencias de la Convención Belén do Pará, que trascienden las referencias al modo en que podrían cumplirse la supuesta sanción a recaer, la reparación económica y las tareas comunitarias ofrecidas por Ortega, calificando el suceso como de bagatela o habitual. Seguramente le sonarán estos casos. Fíjense que lamentablemente muchos juzgadores que no tienen el enfoque de género ven estos casos como casos habituales o de bagatela. Y si no recordemos el lamentable caso, se recuerdan de una niña que fue víctima de agresión sexual por parte de un magistrado, y cuando este caso llegó a los tribunales, ¿verdad?, el tribunal consideró que era un caso de falta, ni siquiera lo consideró un delito. Porque dentro de la mentalidad machista de estos juzgadores, el tocar, el mero tocamiento de una niña no representaba mayor gravedad, ¿verdad? Ese es el peligro de no interpretar este tipo de conductas de violencia contra la mujer desde los marcos especializados de derechos de las mujeres y en el caso en comento incluso de derechos de las niñas. Entonces, sería una argumentación similar la que podríamos utilizar en el caso de la revocatoria de la instancia por los casos de lesiones. Ya sabemos que si son lesiones agravadas no se puede revocar la instancia, pero si fueran lesiones, las lesiones básicas, pues no se podrían solicitar tampoco si estamos en un caso de violencia contra las mujeres. Similar línea tiene la segunda pauta procesal que nos establece la maestra Cortés en cuanto a no admitir la conciliación sobre los hechos de la violencia y la discriminación contra la mujer. Sucede el mismo caso. En algunos delitos, ustedes saben que el Código Procesal Penal permite la extinción de la acción por medio de la conciliación o la mediación. Algunos de estos, lesiones en su tipo básico y las culposas. Nuevamente, regresemos y recordemos que las lesiones básicas, en el caso de violencia contra las mujeres, serán aquellas que no sean cometidas por esposo o conviviente. Porque si hay una relación de esposo o conviviente, entonces ya son agravadas, ya no pueden ser consideradas básicas. Pero digamos que estamos ante un caso de lesiones básicas y entonces se establece que conforme al Código Procesal Penal se puede solicitar la mediación o conciliación. En un aspecto de mera legalidad, así, a primera vista, podría parecer que eso es permitido, pero no olvidemos la obligación que tenemos de interpretar el Código Procesal Penal de manera sistemática y armónica con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, que establece la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia sobre estas situaciones. Primero, el artículo 58 de la ley prohíbe la mediación o la conciliación en los delitos contemplados en la ley. Eso nos queda clarísimo. De los 11 delitos que están tipificados en la ley,
no se puede solicitar mediación o conciliación. Están prohibidas por ley. Pero en el caso que estamos viendo de las lesiones simples o básicas, ¿por qué no se pueden permitir? Por la sencilla razón de que estamos ante un caso en el cual las personas que están yendo a la mediación o conciliación no están en una relación igual de poder. Uno de los principios básicos de la figura de la mediación y la conciliación es que las personas que van a mediar o conciliar tienen una relación equiparada de poder. ¿Por qué? ¿Qué creen? Y me gustaría escucharlas. ¿Qué sucede cuando una persona que está en una condición de desventaja social, económica, histórica, estructural, concilia con su agresor que está en una posición de ventaja social, económica, histórica, estructural? ¿Cómo creen que va a ser esa conciliación o mediación? O quisiera oírlas en su experiencia, cómo han sido cuando los jueces o juezas han permitido esta figura que es contraria a los derechos humanos. ¿Cuáles son o cómo se llevan a cabo este tipo de conciliaciones o mediaciones? Me gustaría escucharlas. En activar su micrófono, ¿verdad? O levantar la mano para dar su opinión. Y aprovecharía para leer acá el chat. Claudia Argueta nos dice que es desigual. Esa mediación genera impunidad para las víctimas. Muy bien. ¿Por qué es desigual? ¿Qué va a pasar en una víctima que va en una condición de desigualdad o desventaja frente a un agresor? ¿Quién se va a imponer en las reglas? Sí, ¿quién va a tener, como decimos aquí, el sartén por el mango? No encuentro dónde levantar la mano, pero quisiera participar. Sí, Claudia, díganos. Sí, sin duda alguna, el rol, ¿verdad? Desigual que hay en la sociedad para hombres y para mujeres, o sea, esa desigualdad hace que obviamente el agresor se empodere y la víctima en la mayoría de ocasiones desiste o accede a conciliar, en todo caso, por miedo, ¿verdad? Es una salida, digamos, rápida para separarse del agresor, es decir, para no tener que lidiar más con él, para no tener que verlo, para salir del impasse, del apuro, pero que a la larga autorizar estas mediaciones genera impunidad y, como usted lo dice, da un mensaje de que es aceptado, o sea, el hecho de que esto se pueda conciliar, ¿verdad? Hay una salida alterna, me salgo con la mía, me libro, es fácil, solo pues retribuye económicamente. Entonces hay un mensaje para el agresor en sí y para el resto de personas agresoras, hombres, ¿verdad? En la sociedad, de impunidad, creería yo, en ese sentido. Porque sin duda alguna el hombre al ejercer violencia somete, ¿verdad? Física y emocionalmente a la víctima y es con esa dignidad, ¿verdad? Que las personas a veces se ven socavadas, las mujeres específicamente, pues tienden a querer huir de esa problemática. Muy bien, muchas gracias, Claudia, lo ha dicho usted perfectamente. Por esta razón es que nosotras no podemos admitir que en los casos de lesiones o de estos delitos que se puedan conciliar, que han sido cometidos bajo la modalidad de violencia de género, se pueda permitir la conciliación o la mediación. Por estas razones, porque estamos ante dos personas que no están en una condición de igualdad o de relaciones de igualdad de poder. En la misma línea que estamos hablando va la siguiente pausa procesal. No declarar violencia cruzada en los casos de violencia intrafamiliar entre hombre y mujer. Otro clásico que tenemos en el país. Vamos a decir una estrategia burda de defensa que a veces utilizan los agresores contra las mujeres. ¿Qué suele suceder? En los casos de violencia intrafamiliar, y además está muy relacionado con un tema que vimos en el módulo 1, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las tipologías de la violencia de Johnson? Muchas mujeres responden ante la violencia intrafamiliar sufrida
como una forma de terrorismo íntimo, le llamábamos, ¿se acuerdan? Terrorismo íntimo. Es decir, es la reacción violenta al terrorismo íntimo. Bueno, si yo como mujer estoy siendo agredida, mi instinto es defenderme y también agreder, ¿verdad? Golpear, pegar. Entonces, ¿qué pasa cuando la mujer va a interponer la denuncia por violencia intrafamiliar? El hombre presenta reconvención o contrademanda y dice, yo también soy víctima de violencia intrafamiliar. Ella también a mí me agredió y estamos en un caso de violencia cruzada. Establecen algunos juzgados de familia que no tienen el enfoque de género. Pero ¿qué sucede? Lo mismo que hablamos en la situación anterior. Habría que analizar, habría que determinar si las partes que están en esta supuesta violencia cruzada están en condiciones de poder similares, equitativas, equiparables. Porque a eso se refiere la violencia cruzada. La violencia cruzada es cuando dos pares ejercen entre sí violencia. Pero sí, me ejercen violencia una persona que está en una situación de desventaja social, cultural, histórica, etcétera, hacia una persona que pertenece a una población en condición de vulnerabilidad, aquí no hay cruce, ¿no? Aquí lo que estamos en una situación de vulneración de derechos, de aprovechamiento de la ventaja que implica ser hombre en la sociedad. ¿Se entiende mejor el ejemplo con niños y niñas? Si yo le pego a un niño o una niña y él me pega de regreso defendiéndose de mi agresión, yo no voy a ir a la Junta de Protección a alegar violencia cruzada. Se oye ridículo, ¿verdad? Pues igual de ridículo se oye cuando un hombre alega violencia cruzada en un caso de violencia intrafamiliar cuando está en una relación desigual de poder. Así como yo tengo claro que como persona adulta, como madre o padre, estoy en una situación de ventaja sobre este niño o niña, ¿verdad? Que nunca va a ser un par. El niño o niña siempre va a estar en una situación de desventaja frente a mí como persona adulta. No puedo alegar violencia cruzada, ¿verdad? Yo fui una persona adulta agresora y provoqué esa agresión en este niño o niña que hizo que me regresara, ¿verdad? Mi conducta violenta. Pues lo mismo sucede en los casos de violencia intrafamiliar, pero que son mal catalogados como violencia cruzada. Y aquí también tenemos la jurisprudencia de la Cámara de Familia en la sección del centro, la referencia 94A/2018, en la cual establece el tribunal. Al respecto, tenemos que se ha establecido la figura de violencia intrafamiliar cruzada de tipo psicológico entre ambas partes materiales. Ellos se alegaron, bueno, la mujer fue a alegar violencia intrafamiliar de tipo psicológico y vino el hombre, hizo la reconvención también y contrademandó y se estableció la violencia cruzada en el caso. Entonces, el juez, en este caso, mandó a solicitar los peritajes y estableció. Es evidente al comparar tanto los estudios como los peritajes psicológicos de ambas partes materiales que la señora X, quien ha sido afectada por la situación de violencia intrafamiliar vivida entre ambas partes materiales. Podemos destacar que respecto al señor Y, no se ha reflejado ninguna alteración en su psiquis que pudieran haber sido consecuencia de los supuestos hechos de violencia denunciados por él. Entonces, como podemos ver, muchas veces es una estrategia de defensa para generar impunidad en el acceso a la justicia a las mujeres, para hacerles violencia legal, para llenarlas de muchos trámites y que ellas al final teman seguir con el proceso de violencia intrafamiliar porque piensan, ahora yo también he sido denunciada y estoy siendo procesada por violencia intrafamiliar. Pero en esta jurisprudencia, la Cámara de Familia estableció que hay dos condiciones indispensables para establecer si hay violencia cruzada. Por ejemplo, una condición para establecer que la violencia es cruzada es que la violencia se ejerza en la misma magnitud. Es una de las condiciones que tenemos que tener claros
para argumentar si estamos o no ante un caso de violencia cruzada. ¿Es la misma magnitud de la violencia intrafamiliar? Ahí tenemos que fundamentar si ambos se han venido violentando a lo largo de los años, si ambos han ejercido tipos de violencia similares, o si solo ha sido un mecanismo de defensa o respuesta, ¿verdad? Lo que Johnson llama respuesta violenta al terrorismo íntimo. Aquí está una de las grandes diferencias cuando nos quieran argumentar violencia cruzada. Momento. La violencia cruzada es cuando se ejerce en la misma magnitud entre las dos personas que además son pares o que están en una situación de equidad o una relación equitativa de poder. Pero en este caso, si la mujer lo que ha hecho es un mecanismo de defensa o respuesta ante la violencia que ha estado sufriendo, constante, continua, ¿verdad? O de una gran magnitud, pues ahí no podemos alegar violencia cruzada. La segunda condición es que ambas partes se encuentren en una situación o condición de igualdad de poder. ¿Cómo puedo alegar yo violencia cruzada? Bueno, entre dos hermanos del mismo sexo, digamos, ¿verdad? Se pelean dos hermanos en la familia, puedo alegar yo que están en una situación de condición de igualdad de poder. Si es un hermano varón, hombre con una hermana mujer, ahí ya no estaría tan segura. Tendría que ver si hay una condición que por el hecho del sexo haya condicionado a que esta mujer haya recibido violencia intrafamiliar de parte de su hermano hombre. Pero en las relaciones de pareja, esta relación desigual de poder es una presunción que ya establece también la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia. Entonces, la Cámara estableció para este caso que estaba en comento que se tiene por establecido que los hechos de violencia intrafamiliar de tipo psicológico denunciados por el señor Y en la reconvención son una consecuencia o un mecanismo de defensa que ha empleado la señora X como resultado de la violencia psicológica que ha sufrido de parte del señor Y. De igual manera, tales hechos denunciados por el señor Y no refieren la misma magnitud que los que primigeniamente denunció la señora X. Entonces, nuevamente, hay que tener bien claro que no podemos declarar violencia cruzada cuando se presentan estas condiciones. No se ejerce la violencia en la misma magnitud, es respuesta a un mecanismo de defensa o de respuesta ante la violencia agresiva recibida, no es en la misma magnitud que se recibe la violencia y estamos también en una condición de desigualdad de poder, relaciones desiguales de poder. Muy vinculado con el cuarto criterio, con el cuarto aspecto procesal que nos establece el doctor Alba Evelyn como que tenemos que considerar en los casos de violencia contra las mujeres. Valorar de oficio las relaciones desiguales de poder. Es obligación del juez y de la jueza, no solo de la judicatura LEIR, de la de jurisdicción especializada para una vida libre de discriminación y violencia contra las mujeres. Es una obligación de todos los jueces y juezas del Salvador, porque la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia es una ley vigente en todo el país y en todos los tribunales. Bien, bien importante. El juez o jueza tiene que valorar de oficio las relaciones desiguales de poder basadas en el sexo o género entre hombres y mujeres. Así lo establece también la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que incluso fue reformada para ser más específica en cómo la ley también, la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, tiene dentro de sus fines proteger de forma especial a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, ¿verdad? Son los grupos de especial atención dentro de las relaciones intrafamiliares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son grupos que están en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Lamentablemente nuestra sociedad los ha colocado o nos ha colocado en esa situación de vulnerabilidad. No somos vulnerables, ¿verdad?
Por eso no decimos personas vulnerables, porque si decimos personas vulnerables me está transfiriendo a mí la responsabilidad. Y yo como mujer no soy vulnerable. Yo como mujer tengo muchas capacidades. Pero la sociedad machista, el sistema patriarcal, me pone en una situación de vulnerabilidad. Un ejemplo, que yo vaya caminando sola en un callejón oscuro, en sí mismo, yo no soy una persona vulnerable para caminar por un callejón oscuro. Ya como mujer, tengo la misma capacidad que un hombre de caminar por un callejón oscuro. Nada me lo impide. ¿Qué me pone en una situación de desventaja? La violencia machista. ¿Verdad? Pero no es algo que esté dentro de mí como mujer, que yo no pueda caminar en un callejón oscuro en la noche. Es la situación de machismo la que me pone en esa situación de vulnerabilidad. Entonces, lo mismo también en los casos de la violencia intrafamiliar. Es estas relaciones desiguales de poder las que ponen en situación de vulnerabilidad a la niñez, a las personas con discapacidad, a las personas adultas mayores y a las mujeres. Entonces, la ley contra la violencia intrafamiliar está en la obligación, los fines de esta ley es proteger de manera especial a estos grupos. Y también la ley en su artículo 7, ¿verdad? Muy importante que tengamos siempre en mente el artículo 7 de la ley, porque regula la presunción de las relaciones desiguales de poder. Se presume, ¿verdad? Es una presunción legal. Legalmente se presume que por el hecho de estar un hombre o una mujer en una relación, por la misma construcción social patriarcal en la que vivimos, los hombres son colocados en una posición de ventaja frente a las mujeres. Es decir, que las mujeres, por las condiciones históricas, sociales, políticas, etcétera, se encuentran en una posición de desventaja frente a los hombres. Y es, en este caso, el hombre el que tiene que probar que no se ha aprovechado de esa relación de poder. Pueden haber casos, ¿verdad? Realmente yo espero que ustedes tengan también la ventaja de conocer hombres que han sido criados en condiciones de igualdad, que han sido criados bajo estos parámetros y que ejercen la igualdad. O al menos están constantemente deconstruyéndose y buscando ser hombres que viven en condiciones de igualdad frente a las mujeres, en sus familias, con sus parejas, con sus compañeras de trabajo, etc. Si en un caso, un hombre que vive en una relación de igualdad en su pareja, digamos, fuera denunciado, a él le tocaría probar por qué no tomó ventaja de la situación de ventaja social que le da el ser hombre. Porque esa es una decisión que toma cada hombre. Un hombre puede haber sido criado bajo estos parámetros machistas, pero cuando hace vida en pareja, él decide no tomar ventaja de lo que significa ser hombre y no hacer ningún tipo de chantaje a su pareja. Él decide, bueno, sí, yo sé que socialmente se espera que ella me planche la ropa, pero yo no voy a tomar ventaja de esa situación, no la voy a chantajear emocionalmente, no la voy a sentir culpable, hacer sentir culpable, mucho menos la voy a agredir o lesionar porque no me plancha la ropa. Yo como hombre renuncio a ese privilegio, porque es eso, un privilegio, no es un derecho, es un privilegio, y decido vivir en condiciones de igualdad con mi pareja. Y nos repartimos de maneras equitativas las tareas del hogar. Nos ponemos de acuerdo cuándo vamos a planchar la ropa, o si cada quien se plancha la ropa, o si un fin de semana me toca a mí y el otro fin de semana le toca a ella, pero no toma ventaja de esa relación desigual de poder. ¿En qué consisten estas relaciones desigual de poder? Bueno, la ley las establece como las que son caracterizadas por la asimetría, el dominio y el control de una o varias personas sobre otras. Como son presunciones legales en las relaciones entre hombres y mujeres, en este caso al hombre que es denunciado o el agresor, le toca probar que en su relación con esta mujer no hay asimetría, no hay dominio y no hay control. ¿No?
Eso para un hombre que de verdad no ejerce esto es fácil de probar. ¿Cómo demuestro yo que no hay asimetría, dominio y control en una relación de pareja, por ejemplo? Mira, aquí están las cuentas de la casa. Aquí ella y yo tenemos el mismo acceso a los recursos. Los bienes están repartidos de forma equitativa. La casa está a nombre de los dos. Los carros, los ahorros, ¿verdad? Están a nombre de los dos. Ambos tenemos el control del dinero. Las decisiones de crianza sobre los hijos e hijas son tomadas de forma conjunta. Esto se puede demostrar con testigos, ¿verdad? Se ofrece testigos, se entrevista a los mismos niños y niñas, ¿verdad? Si alguien vive en una situación, en un hogar donde se practica la igualdad, es muy difícil fingir. Así como es muy difícil fingir una relación igualitaria cuando estamos en un hogar asimétrico. ¿Cómo se demuestra esta simetría, verdad? Cómo se manejan las finanzas, cómo se toman las decisiones de crianza sobre hijos e hijas, a nombre de quién están los bienes de la casa, ¿verdad? El control, ¿verdad? Desde el hecho que una mujer sienta que tiene que pedir permiso para lo que sea, ya es una relación de control. Tiene que pedir permiso para estudiar, para trabajar, para salir, para divertirse, para comprarse cosas. Son situaciones de control. Las relaciones desiguales de poder. Pero la ley también regula las relaciones de confianza, es decir, aprovecharse de una relación de confianza basadas en los supuestos de lealtad, credibilidad, honestidad y seguridad que se establecen entre dos o más personas. Cuando un hombre, aprovechándose de las relaciones de confianza, abusa, ¿verdad? Toma ventaja de esta relación de confianza para ejercer violencia hacia las mujeres. Generalmente pues son personas, por ejemplo, compadres, personas religiosas, maestros, líderes, bueno ya lo dije, ¿no? Líderes religiosos, líderes comunitarios también. Son personas que a veces por las relaciones de confianza, ¿verdad? Se les permite entrar a veces en la intimidad del hogar o se les confía, ¿verdad? Les confiamos nuestros niños y niñas, ¿verdad? Confiamos de que no van a agredir a nuestras familiares mujeres, ¿verdad? Y se aprovechan de esa relación de confianza para vulnerar los derechos de las mujeres. Bien, pues esto es también por lo que nosotros no podemos también admitir conciliaciones, violencias cruzadas y que los jueces y juezas están obligados a analizar de oficio estas relaciones desiguales de poder o de confianza. Bien, todo esto está basado en la Convención Belén do Pará, ¿verdad? Las relaciones desiguales de poder es una violación a los derechos humanos. Estas relaciones desiguales de poder no son de ahora. Estas son son una manifestación histórica de la vulneración de derechos de las mujeres, ¿verdad? Lastimosamente a lo largo de la historia las mujeres hemos estado siempre en estas relaciones desiguales de poder, en desventaja social, económica, política, cultural, ¿verdad? Su eliminación es una condición indispensable. No podemos ya esperar más ni dar más larga para la eliminación de estos tipos de relaciones de poder. Bien. Muy relacionado en estas relaciones desiguales de poder está esta figura de la suspensión condicional del procedimiento. Es otro de los grandes problemas procesales que se están enfrentando a la hora de entender hechos de violencia contra las mujeres. Como ustedes ya muy bien saben, la suspensión condicional del procedimiento se da en aquellos delitos cuya pena de prisión no excede de 3 años. Entonces, por ejemplo, a veces hay algunos delitos que se pueden cometer contra las mujeres en modalidad de violencia de género que no exceden de 3 años. El problema es que cuando se establecen estas suspensiones condicionales del procedimiento, no se están haciendo tomando en cuenta los parámetros de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, quiero ver acá. Tenemos aquí la opinión
de la reconocida jueza Glenda Baires. Me imagino que muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de estar ante sus tribunales. Ella es la jueza especializada de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres de San Salvador, que habla en este artículo, que quiero que leamos juntas, sobre el problema que genera esta suspensión condicional del procedimiento en un delito tan clave como el de denuncias por expresiones de violencia contra las mujeres, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Al ser un delito que tiene pena de multa, lo que se está haciendo es solicitando como salida alterna la suspensión condicional del procedimiento. Entonces, esto implica, dice la autora, la jueza, que se le pone un año de reglas de conducta que están basadas en el Código Procesal Penal. Entre estas puede ponérsele que no se acerque a la víctima, la obligación de ir a grupos de terapia, o en nuestro caso, al programa de nuevas masculinidades, en el cual consiste en desaprender esas conductas machistas. También la reparación del daño a la víctima. Pero ¿qué pasa? Que no debería de utilizarse estas medidas alternas en el sentido que estaríamos perpetuando la sensación o la figura de la impunidad. Nuevamente quedaría el mensaje de que, bueno, sí, ¿verdad? Se cometen expresiones de violencia contra las mujeres, pero con unas reglas de conducta sencillas, y sobre todo que si no es en un juzgado especializado, quizás las reglas de conducta ni siquiera están relacionadas con atender a la vulneración de derechos que se le hizo a la mujer, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 58 de la ley, dice la jueza Baires, dice efectivamente que está prohibida la conciliación, otra de las salidas alternas que hemos hablado al principio. La suspensión condicional de procedimiento es una salida diferente a la conciliación y a la mediación, porque al agresor se le ponen reglas de conductas. En una conciliación se supone que dos personas tienen que estar en un plano de igualdad, aunque sea fáctica, pero estas condiciones de violencia de género no es posible. ¿Qué pasa si el agresor incumple las reglas de conducta? Tendremos que llamar nuevamente a vista pública y ahí van a hacer las pruebas que determinen si es condenado. La mujer no queda en desventaja porque sobre el procesado quedan estas reglas que son monitorizadas por un trabajador social. Pero estamos hablando del caso de los juzgados especializados. Bien. Entonces, para que quede claridad también de las pautas procesales que debemos exigir a la hora de trabajar con casos de violencia contra las mujeres, ¿verdad? La prohibición de la mediación o la conciliación, ¿verdad? Que si se va a establecer la suspensión condicional del procedimiento, las reglas de conducta tienen que ir en línea con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y garantizar la supervisión y cumplimiento de las reglas de conducta, que estas reglas de conducta no sean contrarias a los derechos de las víctimas, ¿verdad? Que no se contradigan, porque puede ser que la regla de conducta sea no cambiar de domicilio, y justamente por vivir en el domicilio es que está afectando los derechos de la mujer. Hay que tener esa coherencia al juzgador y si no hay que exigírsela que la regla de conducta sea realmente para evitar que se siga cometiendo la conducta ilícita o la conducta de daño hacia las mujeres. Bien, ¿qué se establece en la jurisprudencia sobre estos casos? Bueno, aquí estamos en el caso del conflicto de competencia 47-2017, en el que la Corte Suprema de Justicia pues ya establece, ¿verdad? Que en el caso de la jurisdicción especializada, uno de los supuestos básicos que se tienen que probar es la existencia de asimetría en las relaciones de poder o de confianza. Bien. Que estas relaciones de poder o de confianza, los supuestos de lealtad, honestidad, seguridad entre dos o más personas y el elemento subjetivo de la misoginia, son otros de los razonamientos que se deben de hacer en los casos de violencia contra las mujeres. Otro parámetro que se tiene que analizar a la luz de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia,
la histórica desigualdad tanto en las distribuciones de poder como en las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad. Esos tips son bien importantes porque ustedes los tienen que fundamentar en su argumentación cuando estén litigando casos de violencia contra las mujeres. Tienen que dejar bien claro, miren que lo está diciendo la Corte Suprema de Justicia. En los casos de violencia contra las mujeres, para alegar este tipo de violencia y discriminación contra las mujeres, yo tengo que establecer claramente en mis alegatos y en mis argumentos, ofrecer pruebas o pensar cómo voy a probar esto. La existencia de las relaciones asimétricas de poder o de confianza, ¿ya? Los supuestos de lealtad o honestidad, la misoginia, también hay que probarla, hay que alegarla, hay que argumentarla. Ustedes recordarán la misoginia y sus 3 elementos, ¿verdad? La supuesta inferioridad física, la supuesta inferioridad moral o la supuesta inferioridad intelectual. Y la histórica desigualdad en las distribuciones de poder y en las relaciones que tienen hombres y mujeres en la sociedad. Es decir, que no es algo, ¿se acuerdan que ya lo decíamos en la clase anterior? No es algo que solo se experimenta individualmente, sino que también se vive colectivamente. Yo quizás individualmente no me sienta agredida por ciertas conductas, pero luego, socialmente, estructuralmente, hay todavía muchas acciones que como mujer a mí no me permiten vivir en relación de igualdad respecto a los hombres. Otra pauta procesal que nos establece maestra Alba Evelyn, no proceder a la acumulación de procesos de violencia intrafamiliar por contrademanda del hombre. Muy parecido a lo de la violencia cruzada que hemos hablado hace poco. ¿Por qué? Por la misma razón. ¿Por qué no podemos acumular los procesos de violencia intrafamiliar por reconvención? Porque no estamos ante relaciones desiguales de poder. La violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos. Y la violencia contra el hombre por motivos del sexo no existe. Los hombres no son violentados por motivos del sexo. ¿Por qué? Porque ser hombre históricamente, socialmente, culturalmente no es una situación de desventaja. Alguien podría decir, no, pero yo por ser hombre, yo vivo con feministas y las feministas me odian y por eso estoy en una situación de desventaja. Bueno, aunque se pudiera argumentar eso de parte de un hombre, eso, bueno, siempre que yo doy cursos de género, de derechos de las mujeres, siempre alguien me cuenta la historia de un pobre hombre que la mujer le pega, siempre sale una historia de eso. Fíjese que yo conozco un hombre que la esposa le pega, fíjese que yo conozco un hombre que sí, la mujer lo maltrata. Sí, no vamos a negar que hay casos residuales, estadísticamente, de hombres que sufren violencia de parte de su pareja, pero no es violencia basada en el sexo. Son casos de violencia intrafamiliar que sí deben ser juzgados y castigados. En ningún momento voy a decir que estas mujeres están actuando de buena manera o que nos están vengando, ni mucho menos, ¿ya? Las mujeres que ejercen violencia hacia otras personas, sean hombres, mujeres, niños, niñas, etcétera, tienen que recibir una sanción. No por el hecho que estemos en estas relaciones desiguales de poder socialmente, nos ampara para ejercer violencia hacia otras personas, como no sea que nos estemos defendiendo. Pero bueno, en estos casos, aunque sean casos de violencia intrafamiliar, los hombres no están en desventaja por razón del sexo. ¿Por qué? Porque cuando un hombre vaya a denunciar, ¿verdad?, estos casos, no le van a decir, miren que hasta da risa y parece chiste, pero por eso es que se habla de la dicotomía en la teoría de género. Y a veces le hago estos comentarios a mis amigos hombres para que adviertan, ¿verdad?, la desigualdad que vivimos hombres y mujeres. Porque a veces cuando ellos hacen bromas, ¿verdad?, de que sí, que la esposa lo regañó o que la esposa no los deja salir, ¿verdad?, yo les digo, bueno, ¿y usted para qué anda saliendo? Usted tiene que estar en la casa. ¿Qué hace un hombre a estas horas solo y vestido así como usted anda, provocando? Váyase para su casa, regrese y váyase con su esposa, que ahí es su lugar, ahí le corresponde. Causa risa, ellos se ríen.
Dicen, ja, 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 qué chistosa la doctora. Pero ¿por qué las mujeres no da risa? ¿Por qué las mujeres sí sentimos que nos están diciendo, es cierto, me están reprochando y tengo que estoy actuando mal? Me siento culpable. Porque si a mí me dice alguien, ¿usted qué anda haciendo aquí, doctora, a estas horas? Y su esposo está en la casa solo. Ya me lo han preguntado varias veces. Cuando se dan cuenta que estoy casada, vea, se compadecen de mi pobre esposo, va. Y dicen, y de verdad no le plancha la ropa. Y de verdad no le cocina. Y lo dicen con una lástima, ¿verdad? Como quien dice, pobre hombre, ¿verdad? La mujer que le tocó, vea, no le plancha, no le cocina. Aquí anda en la noche ella sola, mire. Y podrían transmitirme a mí ese sentimiento de culpa, decir, estoy siendo una mala mujer o estoy siendo juzgada socialmente. Lo más triste es cuando entre nosotras mismas nos juzgamos, ¿verdad? Miren cómo anda vestida, miren qué horas anda y los hijos solos en la casa. Pero todos estos hombres que están en los bebederos y lugares de esparcimiento no nos indignan, ¿verdad? Porque deberíamos de decir lo mismo. Miren todo este hombrerío, ya son las 9 de la noche y no han ido a servir cena a su casa. Esas pobres esposas y esos pobres hijos esperando la comida. Y estos hombres aquí bebiendo. ¡Qué inmorales! ¿Verdad que no lo pensamos así hasta de risa? Entonces ahí es donde vemos estas relaciones desiguales de poder. Ahí es donde vemos que ser hombre no es una desventaja social. Sí puede haber un hombre que esté enfrentando violencia intrafamiliar en su hogar, pero socialmente el ser hombre no le constituye una desventaja. Al contrario, va a haber todo un grupo de hombres y mujeres que van a atacar a esa agresora y la van a hacer entrar en cintura. Pero ¿cuántos hombres y mujeres en la sociedad atacan a un agresor de violencia hacia las mujeres y lo hacen entrar en cintura? ¿verdad? Cuando llega el agresor con sus compañeros de trabajo a decir que regañó a la esposa o incluso que la golpeó porque no lo atendió bien o que le pegó porque andaba o sabiendo que tiene la autoridad de decirle a dónde estás, venite ya que no he cenado y saber que esa mujer sale disparada a servir la cena porque Dios mío, ¿verdad? ¿Y cuántos hombres lo pondrían en cintura y le dirían, qué vergüenza lo que estás haciendo? ¿Cómo te atreves a tratar así a tu esposa como que fuera tu esclava? ¿Que acaso no tenés dos manos? Hacete vos la comida, es tu responsabilidad, sos un hombre adulto. No, generalmente lo que van a hacer es incluso alabarle, ¿verdad? Decirle, está muy bien, tenés que educarla, tenés que ponerla en su lugar, su posición, tal, tal, tal. No te dejes como te la dejes, que te la haga, te la vas a seguir haciendo, etc. Y esos son los mensajes que socialmente se están escuchando. Por lo que no procede acumular procesos de violencia intrafamiliar en la contrademanda del hombre. Porque no estamos en unas situaciones de igualdad. ¿ya? Estamos hablando que las mujeres, por razón del sexo, ya estamos en una condición de desventaja. Como muy bien establece la maestra Alba-Evelyn Cortés, estas son prácticas de cadena de venganza o violencia legal. ¿verdad? Es un mecanismo que se utiliza en detrimento de las mujeres. Y déjenme decirles que estos casos de violencia legal, lo que pasa cuando una mujer interpone una denuncia por violencia intrafamiliar y el hombre empieza a contrademandar por todos lados, ¿verdad? Empieza a poner demandas por todos lados contra la mujer o denuncias. Eso constituye violencia psicológica, ¿verdad? Acción o omisión directa o indirecta cuyo propósito sea controlar, degradar las acciones, comportamientos, creencias. ¿Qué pretende el hombre poniendo todas esas demandas o denuncias, haciendo esta violencia legal? Controlar las acciones de la mujer, ¿verdad? Empezar a intimidarla para que no ejerza su derecho a una vida libre de violencia, ¿verdad? Causarle dolor, sufrimiento. Así establece el artículo 9 de la ley. Violencia psicológica emocional. Toda conducta que directa o indirectamente ocasione daño emocional, disminuye la autoestima, perturba el sano desarrollo de la mujer, su acceso a su derecho de acceso a la justicia. Cuando enfrentemos casos de violencia legal, de reconvención, de contrademanda, etcétera, etcétera, tenemos que estar listas a
argumentar que estamos ante un caso de violencia legal contra las mujeres que constituye violencia psicológica, ¿verdad? Porque está causando un daño, un sufrimiento a la mujer y lo que quiere es intimidar su acceso a la justicia. Es una amenaza, una intimidación, un sufrimiento que coarta la libertad de las mujeres en su derecho de acceso a la justicia. Bien, otra pauta procesal es cumplir con las garantías de las mujeres, las garantías procesales de las mujeres que enfrentan violencia. Ya el artículo 4 de la ley, que establece los principios rectores, regula entre los principios la favorabilidad. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la ley, ¿verdad? En la ley, prevalecerá la más favorable a las mujeres que enfrentan violencia. Sobre todo en la atención integral, en la protección. Miren, ante la duda que si los hechos no son ciertos, yo protejo, yo dicto medida de protección. Es mejor una mujer sobreprotegida que una mujer asesinada, ¿verdad? A eso se establece el principio de favorabilidad. En caso de conflicto o duda, para proteger derechos, ¿verdad? Además, eso es un principio universal de derechos humanos, ¿verdad? La interpretación siempre tiene que ser extensiva, ir más allá, ¿verdad? En caso de duda, cuando se están protegiendo derechos. Caso contrario, para establecer una condena, ¿verdad? Para establecer responsabilidad penal si tengo que hacer interpretaciones restrictivas. Pero este principio de favorabilidad se establece las más favorables a las mujeres que enfrentan violencia, sobre todo en los casos de protección, de garantía de su vida, de sus derechos. Bueno, otros principios muy importantes, laicidad, no invocar ninguna costumbre, tradición ni consideración religiosa para justificar la violencia contra la mujer. Eso ya, bueno, ya está prohibido legalmente y debe desaparecer de cualquier tipo de argumentación, insinuación. Sobre todo tengan mucho cuidado cuando se hacen los interrogatorios, ¿verdad? En el ámbito penal o los contrainterrogatorios, cuando la defensa interroga a la víctima. Toda pregunta que vaya orientada a invocar costumbres, consideraciones religiosas, estereotipos de género, tienen que ser objetadas, ¿verdad? Por ilegales, por ir en contra de cualquiera de estos principios, ¿verdad? Por ir en contra del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que este derecho incluye, ¿verdad? El artículo 2 de la ley, este derecho incluye el no ser juzgadas con patrones estereotipados o por atentar contra el principio de laicidad en el cual se prohíbe, ¿verdad? La invocación de cualquier costumbre, tradición o consideración religiosa para justificar la violencia contra la mujer, porque esas son las bajas estrategias de defensa que a veces suelen tener los representantes de los agresores, ¿verdad? Justificar la violencia contra las mujeres a través de que la mujer incumple con una costumbre, una tradición o una consideración religiosa. Algunos de los principios básicos que ustedes también ya los tienen, y la invitación es a que lean bien estos artículos, sobre todo el artículo 56 de la ley que establece todo el listado de garantías procesales, pero hay que tener bien claro que desde el Código Penal ya se establecen los derechos de las víctimas generales, ¿verdad? Sobre todo en las víctimas que son menores de edad, a protegerles la intimidad, a que su testimonio rindan testimonio en ambientes que no sean hostiles, sobre todo en la utilización de cámaras GESEL o de métodos que no revictimicen. Pero como les digo, el más importante es el artículo 57 de la ley, garantías procesales de las mujeres que enfrentan violencia. Son varias, aquí están como un resumen de las que quería resaltar, pero tengan en cuenta que tienen que siempre leerlas y tenerlas a la mano a la hora de argumentar y de exigir estas garantías procesales. A que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad. En consecuencia, no puede ser
utilizada o no puede ser expuesta a su vida sexual, directa ni indirectamente, para justificar, minimizar o relativizar el daño causado. ¿Cuántas veces ustedes han estado en audiencias en las cuales esto es lo que se intenta? Pruebas de que la mujer era promiscua, de que bebe alcohol, de que ha tenido múltiples parejas sexuales, como que si eso fuera importante o como que si eso fuera justificación para vulnerar los derechos de las mujeres. Pero si lo pensamos en una relación dicotómica, ¿verdad? ¿Cuántas veces el hecho que un hombre salga a beber cerveza lo pone en una situación de vulnerabilidad con su pareja? Incluso que sea infiel. O sea, lo mucho se llevan una regañada, una gritada, ¿verdad? Pero no temen a ser asesinados o a ser golpeados. ¿Qué pasa en el caso de una mujer? Ya no digamos que ha sido infiel, porque lo hay, eso sucede. Pero muchos casos de violencia son por sospechas infundadas, ¿verdad? El hombre cree que la mujer está siendo infiel. Y solo con esa sospecha que tiene el hombre, aunque no sea cierta, ya las mujeres pasan miedo, pasan temor e incluso experimentan la violencia de forma directa. Otra garantía procesal, a proteger su intimidad durante el proceso, ¿verdad? A que no se divulgue información que pueda conducir a la identificación de sus familiares, sus datos de contacto, los de su familia allegados, a que de manera inmediata se decreten medidas emergentes de protección o cautelares establecidas, ya sea en la ley o en otras leyes vigentes, a recibir auxilio y protección oportuna y adecuada de la Policía Nacional Civil, a prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado, así como utilizar la figura del anticipo de prueba, porque miren, hay un mal imaginario de que la cámara Gesell es solo para niños y niñas. No, la cámara Gesell se debe exigir para cualquier persona que esté en una condición de vulnerabilidad y que le pueda causar más daño presentar su testimonio frente al agresor. En el caso de las mujeres, es una garantía procesal regulada en el artículo 57, letra M, que debemos exigir. Muy relacionada, y que ustedes también seguro ya tuvieron muchos problemas en los tribunales por esto, no permitir la participación de la persona acompañante de la víctima. Todavía hay una errónea idea de que la figura del acompañamiento pone en desventaja al agresor. Y nada más errado que eso. Hemos hablado, cuando ya estábamos en unidad 2, cuando hablábamos sobre el derecho de las mujeres a la igualdad, ¿se acuerdan que hablábamos que la Sala de lo Constitucional ha establecido varios parámetros? Entonces decía, bueno, sí, igualdad entre iguales era el primer parámetro. Pero luego, ¿qué establecía como segundo parámetro? Consideraciones especiales a la diferencia. Y esta figura del acompañamiento es una consideración especial a la diferencia. ¿Qué es lo que ha hecho aquí el legislador? Es decir, como las mujeres que enfrentan violencia están en una situación de desventaja social, estructural, histórica, pero además, particularmente frente al agresor, tienen miedo, desconfianza, necesitan sentirse apoyada por una persona. Y esta es la figura de la persona acompañante. Esta persona acompañante dice, pueden ser entidades de organizaciones públicas, de protección de niñez, personas adultas mayores, discapacitadas, es decir, cualquier persona que la víctima solicite que la acompañe. No tiene ninguna participación procesal. No puede participar en las audiencias, no puede hablar, no puede expresar, solo su figura es acompañar. Es tomar la mano de la víctima y decir, no estás sola, ánimo. Sí, yo sé que tienes miedo de ir a la audiencia, pero yo voy a estar contigo todo el tiempo tomándote la mano. Sí, sé que tienes miedo de ver al agresor cara a cara, pero aquí voy a estar yo. No te va a poder hacer nada porque yo te voy a estar acompañando todo este tiempo. Entonces, tanto la ley contra la violencia intrafamiliar como la ley establecen que se tiene
que garantizar esta figura del acompañamiento, ¿verdad? Y que no constituye en ningún momento una desventaja contra el agresor. ¿Por qué? Porque el agresor no está en una situación de desventaja histórica, no está en una relación desigual de poder. ¿A dónde se podría justificar que las dos partes llevaran acompañante? Bueno, me podría imaginar en el caso de un adolescente con su mamá, ¿verdad? Pues a veces sucede que hay adolescentes que golpean a sus madres, sobre todo cuando ya están grandes y tienen fuerza física, ¿verdad? La mamá podría decir que siente miedo, ¿verdad? Porque ya el adolescente, sobre todo en los contextos que vivimos, y pues un adolescente que está en un ámbito de crimen organizado, de violencia pandilleril, pues una madre o una hermana, ¿verdad? Podría alegar, pues sí, yo me siento en una situación de desventaja frente a mi hijo. Y el hijo, por ser adolescente, pues está también en un grupo que está en una condición de vulnerabilidad, y el adolescente, porque la ley así lo establece, también se tiene que hacer acompañar de un procurador de familia, de niñez y adolescencia. Bueno, ahí estamos hablando de casos de dos personas que se encuentran ambas en grupos en situación de vulnerabilidad, y ahí ambos tienen la oportunidad de llevar a la persona acompañante. Pero en el caso de los agresores y las mujeres, pues no constituye una desventaja para el hombre, en tanto que él no está en un grupo desaventajado socialmente que le impida el acceso a la justicia. De hecho, podríamos decir, si estamos aquí es porque usted ha atentado o vulnerado a la víctima, ¿verdad? No veo en qué sentido usted le pueda tener temor a la víctima, y por eso necesita a alguien que le agarre la mano y lo acompañe, ¿verdad? En este sentido, pues también tenemos que reivindicar el derecho que establece el artículo 57, letra I, de designar un acompañante durante todo el proceso judicial o administrativo. Sé que por las situaciones que hemos tenido últimamente de pandemia, se ha alegado mucho negar la figura del acompañamiento basado en el distanciamiento social. Pero es algo que tenemos que empezar a reivindicar, ¿verdad? Establecer que vamos a cumplir con los protocolos, pero el cumplimiento de un protocolo de distanciamiento social no puede justificar la vulneración de un derecho humano, ¿verdad? Yo puedo decir, sí, como acompañante yo voy a estar a 1 metro de distancia y decirle a la víctima, yo estoy atrás sentada, no está sola, ¿verdad? O estar en una posición sentada que me vea la víctima y que sienta que está acompañada, ¿verdad? Pero tenemos que exigir que si la víctima así lo pide, ¿verdad?, nosotros podamos ejercer esa figura del acompañamiento. Y bueno, pues lo mismo establece también como pauta procesal la maestra Alba Evelyn las medidas cautelares en fallos penales. Como muy bien apunta el artículo 42 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, cuando se trate de hechos de violencia intrafamiliar, hay algunos que son sometidos a la jurisdicción penal, ¿verdad? O que, por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar, cuando se agota la vía administrativa, pasa a ser ya analizado como delito en el ámbito penal, o la violencia intrafamiliar se cometen también conductas delictivas. Miren que el artículo 42 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar establece la obligación que tienen los tribunales de intercambiar información directa sobre el estado del proceso a efecto de ser considerada en su resolución judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en el ámbito de violencia intrafamiliar puedo estar dictando como una medida de violencia intrafamiliar que el agresor no se mueva del domicilio, y en el ámbito de jurisdicción penal puedan estar poniendo la medida de protección de alejamiento. A esto se refiere este artículo. Tienen que comunicarse para no tener dos medidas que se contradigan. En una medida me están diciendo que estoy obligado a no cambiarme de domicilio, y en la otra medida me están diciendo que me aleje, ¿verdad?, de la casa de habitación donde está la víctima. Es la obligación que ambos tribunales se comuniquen para no tener este tipo de resoluciones dispares, y además que las resoluciones que se dan
para garantizar las medidas de protección hacia las mujeres, se les tiene que dar seguimiento. Es otro de los grandes retos que tenemos en nuestro país, el seguimiento de estas medidas, pero por ley, ¿verdad? Se establece que se le tiene que dar seguimiento a través de los CAPS, de los equipos multidisciplinarios, de los tribunales, ya sean los de familia, los de los tribunales especializados, a través de instituciones públicas o privadas que brindan atención, ¿verdad? Lo que sí es importante es que cuando el juez o jueza ordena una medida, ¿verdad?, cautelar de protección, tiene que dejar claro quién va a dar el seguimiento a esa medida. Eso no tiene que quedar en el aire, ¿verdad? Tiene que establecerse quién es la entidad responsable y cada cuánto se va a dar seguimiento. Porque si no, podemos estar también favoreciendo la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres. Bueno, he hablado mucho este día, así que ahora me gustaría escucharlas. Si tienen algún comentario, duda, si quisieran ustedes también exponer sus casos, yo a manera de resumen sobre estas pautas procesales pudiera decirles que lamentablemente tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal siguen teniendo disposiciones que naturalizan o legitiman la violencia contra las mujeres, y por eso estamos en obligación de interpretarlas de manera lógico-sistemática con la LEIV, la Convención Belén do Pará y la CEDAW. Persiste también en algunos tribunales la aplicación del derecho general y no de las leyes especiales. Creer que la LEIV se aplica solo en los tribunales LEIV o que la LEPINA se aplica solo en el Sistema Nacional de Protección de Niñez son falaces. Estamos obligados, lo veíamos desde los primeros años de estudiantes de Derecho, a hacer interpretaciones lógico-sistemáticas, a interpretar toda la ley en su conjunto y aplicar el principio de especialidad. Otra de las conclusiones es que lamentablemente no se está utilizando el análisis del derecho antidiscriminatorio por motivos de sexo en el caso de violencia contra las mujeres, lo que hablábamos en la unidad 2. Muy importante siempre en nuestra argumentación tener presente que estamos ante un caso de discriminación por razón del sexo y tener bien claro por qué las mujeres estamos en esa situación de desventaja por razón del sexo y por qué los hombres no. Porque a veces salen esos argumentos, ¿verdad? Que estas leyes discriminan a los hombres, que este trato especializado discrimina a los hombres. Teóricamente imposible porque los hombres no pertenecen por razón del sexo a un grupo desaventajado socialmente. Pueden estar en otros grupos desaventajados y ahí alegar discriminación, pero no en el caso de violencia contra las mujeres. Persisten los casos, los fallos de violencia cruzada entre hombre y mujer. Eso es una práctica muy recurrente a la cual tenemos que empezar a ponerle paro a través de las argumentaciones que hemos discutido durante esta tarde, sobre todo alegar los parámetros que ya ha dado la misma Cámara de Familia. Las relaciones desiguales de poder, que no sean respuesta a una agresión, ¿verdad? Que están en una relación de equidad a ambas partes, que la violencia ejercida ha sido equiparable. También que las salidas alternas en los procesos penales no deben fomentar la impunidad ni impedir que el Estado sancione y repare la violencia contra las mujeres, sobre todo las medidas de reparación. Así que todas estas medidas alternas, de salidas alternas al proceso, deben de ser interpretadas en línea con el artículo 7 de la Convención Belén do Pará. Bien, pues aquí estoy lista para ir sus comentarios, dudas, etcétera, etcétera. Dejamos el espacio para que puedan levantar la mano, activar su micrófono. Hola. Hacer alguna consulta. Hola. Hola, Margarita. Margarita, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí participando, pero antes de hacer mi comentario quería hacer una aclaratoria. Aquí yo tengo que es en mis manos la ley especial, ley, y cuando se refiere del acompañamiento,
A nosotros siempre se nos ha dicho que la víctima tiene que hacer una carta solicitando el acompañamiento antes cuando ya sea el momento, ¿verdad? Del encuentro, pues, o sea, de la audiencia. Ajá, entonces eso era una pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan cierto era? Porque esto yo lo tengo anotado aparte. Y otra situación es sobre qué tan real está todavía, que si es vigente, ¿verdad? Lo que es el acceso a la vivienda, que si es vigente cuando las mujeres tienen se puede decir que están en grave situación, ¿verdad? De muerte. Entonces, ¿qué tan vigente es? En el artículo 40, que el Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo, ¿verdad? Deberá elaborar una política de vivienda, o sea, precisamente para este caso, ¿verdad? Por ejemplo, que sea, que no sea, que sea temporal, pero en la realidad no existen. No existen, sino, y también lo mencionaba por lo que usted nos está explicando, ¿verdad? Cuando se dan las medidas de alejamiento, ¿verdad? Se han dado casos que la víctima vive en el mismo pasaje, los pasajes son pequeños, las casas son bien reducidas, entonces que se le da hasta 100 metros de distancia, pero el agresor vive en esa condición, ¿verdad? Que no puede estar en otro lugar en ese momento que esté el procedimiento, entonces se arriesga más a la víctima, ¿verdad? Es un riesgo porque se ha dado un caso hace poco que con todo y medidas y eso el hombre sobrepasó y siempre asesinó a la esposa. Entonces, esas dos situaciones, porque alguien me las discutió, ¿verdad? Que me dijo que eso ya no le correspondía, que ya no estaba, como que tenía validez, o sea, ya no pertenecía al Ministerio de Obras Públicas, sino, no sé, pues en eso es que me he quedado, ¿verdad? Haciendo esa pregunta a usted. Ok, muchas gracias. Bien, con respecto a su primera pregunta, quizás voy a compartir aquí la pantalla de la ley. Fíjese que es bien interesante, de hecho, como yo tengo la oportunidad de dar clases en una maestría de Derecho de Familia, unas maestrandas hicieron una tesis sobre la figura del acompañamiento, sobre todo durante el tiempo de pandemia, porque veían que de las principales vulneraciones que se hace a esta figura del acompañamiento es que no hay un desarrollo legislativo mayor sobre cómo se debe de ejercer. De hecho, ellas, como parte de su tesis, hicieron una propuesta de cómo debería ser un protocolo o cómo deberían de ser las directrices que deberían de establecerse en la ley o en un reglamento para la figura del acompañamiento. Lo cierto es que mientras la ley no haya establecido de manera clara cómo se debe designar, ¿verdad? Solo dice designar a un acompañante durante el proceso judicial o administrativo, dado que es la víctima, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer es, en base a lo establecido en los mismos principios de la ley, lo que ya veíamos, ¿verdad? El artículo 4, el principio de favorabilidad, lo que más favorezca a las mujeres. Entonces, si la exigencia de este requisito de mera formalidad del escrito presentado por una mujer, pues debería ser, yo me imagino que los tribunales lo hacen a efectos de dejar registro, dejar constancia de que se aplicó esta figura del acompañamiento, un poco quizás por el temor que les meten infundado de que les puedan alegar de que violentaron los derechos del agresor o del imputado. Entonces lo hacen, digamos, como para salvarse de decir por qué permitieron el ingreso de la persona acompañante. Si necesitan este escrito, primero, no tiene que ir con las formalidades de un escrito que se le pide a las partes. La víctima se puede comunicar en un lenguaje sencillo, ¿verdad? Yo como acompañante le puedo redactar en una hoja simple, ¿verdad? El hecho que ella diga, yo, fulana de tal, hago constar que solicito que me acompañe
¿verdad? Bueno, ustedes como son abogadas pueden poner, ¿verdad? Bajo la figura del artículo 57, letra J, perdón, letra I, a la persona fulana de tal. No deberían de ponérsele mayor requisitos que vaya en cierta forma, que si el lenguaje no es técnico, porque es el derecho de la víctima al acceso a la justicia. Yo le diría que debería de bastar con que se diga, que se haga constar en acta que la víctima manifestó en audiencia que desea designar como acompañante en el proceso a fulana de tal bajo la figura del artículo 57, letra I. Eso debería ser suficiente. Hacer constar en acta que la víctima manifestó su deseo. Eso sí, si a ustedes les ponen muchos peros a la hora de que si les ponen más requisitos, que si tienen que venir con sello de abogada, que si tienen que venir a máquina, que si esto es improponible o lo que les quieran alegar, ustedes ya pueden argumentar de que podría estar incurriendo en el delito de denegación de acceso a la justicia, ¿verdad? Decirles, bueno, compañero, la ley establece este derecho, ¿verdad? De las mujeres, no establece mayor trámite ni requisito, más de que la mujer manifieste su voluntad, que al ser una víctima de violación a derechos humanos, esta se puede hacer constar en acta, o usted tiene que recibir este escrito sencillo porque es elaborado por la víctima, ¿verdad? ¿Por qué? Si no, podría estar incurriendo en el artículo 47 de la ley. Quien en el ejercicio de una función pública propiciare, promoviere o tolerare la impunidad, obstaculizare la investigación, persecución y sanción de los delitos establecidos en esta ley, ¿verdad? Y el hecho de que yo no permita que una mujer tenga un acompañante durante un proceso puede incidir en su participación. Puede hacer que ella ya no declare, que desista del proceso, y lamentablemente también muchos casos se siguen apoyando mucho en el testimonio de la víctima. Eso con respecto a la primera pregunta. Al menos voy a decir que legalmente no debería de haber mayor obstáculo, y si no, se tienen que aplicar esos principios de favorabilidad, ¿verdad? De favorecer a las mujeres que enfrentan violencia y de no causarles esta situación de vulneración. En cuanto a lo de la protección de la vivienda, el artículo 40, mientras no sea reformado, Margarita, el ministerio sigue teniendo esta obligación. Es una obligación legal, ¿verdad? Si no están teniendo este programa, ¿verdad?, en el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo, yo sí sé que el Fondo Social para la Vivienda hace poco, hace quizás unos 2, 3 años quizás, ha comenzado a trabajar este programa. Se lo digo porque en el año 2015 con Ormuza hicimos una investigación sobre esto, y para el 2015 ninguna de estas instituciones que están aquí tenía un programa. Imagínense que la obligación legal la tienen desde 2012, a 2015 no la tenían, y por ahí por 2018, 2019, alguien del fondo me comentó que estaban comenzando a trabajar este programa de acceso a la vivienda para mujeres que enfrentan violencia. No sé yo qué tan efectivo estar haciendo, ¿verdad?, en estos momentos por la situación de pandemia, por la misma situación coyuntural que tenemos en el país. Lo que sí es cierto que si el Estado no lo está cumpliendo, pues está en una ilegalidad, ¿verdad? Porque mientras la ley no se reforme, los ministerios no se pueden quitar competencias. Incluso si estos ministerios son eliminados, el gobierno está obligado a decir quién va a ser el nuevo ministerio que va a ejecutar, ¿verdad?, estas acciones. Sí, Nancy. Muy bien, quería dar lectura a un comentario de Livia Funes en el chat, que dice que cuando ha brindado acompañamiento a algunas mujeres a la fiscalía, me exigen un poder que me otorgue la víctima para poder proporcionarme información, por el hecho de que no soy parte del proceso. Mire, si va a pedir información, tiene sentido que ellas estén pidiendo ese poder porque ya les están dando información sobre el proceso. La figura del acompañante, voy a decir yo, es bastante básica, en el sentido que el acompañante, como su nombre lo dice, lo que tiene como función es que a la mujer la dejen entrar con una persona a hacer las diligencias.
pero básicamente lo que permite esta figura es que usted la acompañe. Si no entiende algo que le están diciendo, le puede explicar, ¿verdad? Le puede dar algunas explicaciones, pero ya para pedir documentos, para pedir ver expedientes, ahí sí ya se necesita poder. Tiene sentido que la Fiscalía lo está haciendo porque también ustedes imagínense que a veces de manera malintencionada la misma familia del agresor pueda estar mandándolas como acompañantes. Puede suceder que diga la cuñada, la suegra, no, yo la voy a acompañar, ¿verdad? Y como es algo que no se puede prohibir, ¿verdad? Entonces, sí la puede acompañar, sí puede estar con ella, pero ya para hacer intervenciones más legales, sí tiene sentido que ya nos pidan, o para obtener información confidencial o sobre el estado del caso, sí tiene sentido. Entonces, para lo que no nos pueden exigir este poder es para entrar con una víctima a la fiscalía, estar sentada a la par de ella, ¿verdad? Ella puede decir ahí en ese momento que está de acuerdo que vaya en la figura de acompañante, pero como le digo, como acompañante eso no va a poder hacerle preguntas al fiscal, no le va a decir, no le va a poder cuestionar por qué. Sí puedo cuestionar el maltrato, eso sí, ¿verdad? Pues si no, mire, no le grite o no la trate así, está vulnerando sus derechos, pero no puedo tener más acción como la sí la puedo tener con un poder o como representante legal. Espero haberle aclarado la duda y también a Margarita. Y si no, podemos seguir comentando también, todavía tenemos tiempo. Voy a ver el chat también. Muy bien, Livia, que me alegro. ¿Alguien más tiene dudas o quiere hacer algún comentario de casos que hayan tenido que nos puedan ayudar a nosotras también con tips? ¿Alguien más tiene algún comentario? Puede activar su micrófono y quizás mientras van activando también tienen alguna consulta o la pueden escribir en el chat. Si les he solicitado que puedan ir activando su cámara para la fotografía de este día. Vamos a peinar. Sí. Vamos a ver qué más. Quizás ahí la vamos a tomar. Y algunas se disculparon, Lee Hazel, porque tenían que retirarse por actividades laborales. Ok, sí, me imagino. Pero van a tener el video y después lo pueden ver. Sí, correcto. Vamos a tomar la primera. 1, 2, 3. Ahí está la primera. Permítanme un segundo. Vamos a la segunda. Bueno, nos preparamos a la segunda. 1, 2, 3. Ahí está. Bueno, y retomamos la última consulta, ¿verdad? O participación o comentario, ¿verdad, Lick Hazel? Ajá, sí. O ya les quedó todo súper claro y están súper listas para ir a reivindicar los derechos de las mujeres a los tribunales. Hola, buenas tardes. Hola, Claudia. Sí, yo agradecerle, ¿verdad? Por todo el bagaje de conocimiento que nos ha impartido esta tarde. Créame que a mí me ha sido muy útil. Todavía no soy abogada, pero estoy estudiando la carrera. Ay, muy bien, ánimo.
Yo, bueno, la vez pasada les comenté un poco el caso que había tenido en la municipalidad. Entonces, en esta, bueno, a raíz de todo eso, pues yo decidí, ¿verdad?, de estudiar, a pesar, ¿verdad?, de que a uno ya le cuesta, ya no es tan joven, pero es importante tener bien claras las leyes. Yo fui a interponer una demanda en contra del alcalde, de mi agresor, y créame que igual, o sea, en la fiscalía uno lo tratan, o sea, de confundir. Y a la hora de interponer la denuncia, créanme que hasta la fecha yo no he recibido contestación de mi denuncia por acoso laboral. Yo le dije que era un acoso laboral constante que yo tenía en ese momento por parte de algunos concejales y el alcalde de ese entonces, de ese periodo. Entonces, porque igual él andaba en las comunidades difamándome, hablando en reuniones y diciendo que yo era una piedra de tropiezo para la administración y que por mí no se hacían los proyectos. Entonces, y aparte de eso, me gritó, me agredió en una reunión de consejo, me gritó y me dijo un montón de cosas porque yo no quería aprobarle algunos acuerdos que ellos estaban tomando, acuerdos donde no me estaban presentando carpetas técnicas, entonces, eso, o sea, a raíz de eso no me podían obligar a hacer algo que yo no quería, pero, o sea, en la fiscalía no me apoyaron. No le dieron seguimiento a mi caso. Fui 3 veces a preguntar en qué proceso. Me dijeron que lo iban a pasar a los juzgados especiales y no lo pasaron. Entonces estoy todavía a la espera yo. Ahí solamente con mi número. Voy a interponer la denuncia y todo eso y no pasó a tal grado de que yo me sentí tan, pero tan decepcionada tanto de la justicia, de todo eso. Entonces yo, y aquí es mi amparo, pues ya fui a la fiscalía, ya fui aquí, ya fui allá, y no me resuelven nada, ¿no? Aquí lo que yo tengo que hacer es mejor salirme. O sea, pedir permiso y salirme porque, o sea, ya me estaban amenazando hasta con los pandilleros y todo eso, para que yo, de una forma, un acoso que había en contra mía. Ya entonces yo dije, yo no, realmente, créame que todo esto que usted ha hablado ahora y ese abordaje de temas y yo, por dónde puede llegar uno, cómo puede, y, o sea, a mí me ha refrescado, pues, y este conocimiento, pues créame que tal vez no lo voy a poner en mí porque ya es algo pasado, pero sí lo voy a poner cuando alguna mujer esté vulnerada en sus derechos en eso. Entonces creo que a mí me ha servido bastante esta clase de este día y agradecerles mucho por eso. Gracias por compartir, Claudia. De verdad es que usted ha reflejado lo que creo que muchas hemos experimentado y es como la frustración ante el sistema, sí, de saber que tenemos derechos, que hay todo un sistema legal que debería de funcionar, pero la realidad es tan distinta. Yo puedo decir que en fiscalía pueden pasar varias situaciones, la sobrecarga laboral, el poco personal. También he percibido que el problema es que a veces los casos no llegan directamente a una unidad especializada y hay poca sensibilización por alguna parte del personal y no podemos negar que incluso pueden haber hasta casos de corrupción. Es decir, que si esta persona con poder político habló con alguien ahí y dijo que mire, eso no prospere, no va a prosperar porque... Yo más creo que fue eso. Hay poderes ocultos y es tan indignante cuando una se enfrenta a esos grandes poderes porque no hay herramientas que nos puedan ayudar a combatir en una situación de igualdad. Yo la recomendación que les podría hacer también en este tipo de casos es que siempre busquen una atención integral, porque lo que yo he podido advertir y de mi experiencia también de trabajo con víctimas es que si se pone toda la fe o toda la esperanza en el proceso legal, podemos salir muy frustradas. Entonces también tenemos que buscar atención psicológica, atención psicosocial, atención educativa, porque esta atención nos puede ayudar a ir tolerando la frustración que nos va a dar que el sistema no trabaje, que el sistema no funcione, que el sistema nos revictimice. Entonces, que aunque nos quede la sensación de que legalmente no pudimos hacer nada, pero
tuve una intervención psicológica que me ayudó a superar esa situación, o estoy en un programa de emprendedurismo que me está haciendo ver de que, bueno, sí, ya no tengo quizás este trabajo, pero estoy rebuscando mi vida, estoy orientando mi vida hacia otra situación laboral o de emprendedurismo, incluso programas lúdicos de deporte que hagan que a mí todo ese proceso, evento traumático que he pasado, tenga menos impacto. ¿Verdad? Esa es una de las recomendaciones que les puedo hacer, ¿verdad? Que traten de apoyarse también. Sé que las organizaciones de la sociedad civil también están deportadas, pero como les digo, es algo que hago yo mucha énfasis cuando trabajo en atención a víctimas. No nos centremos solo en el proceso legal, es importante, pero también las víctimas, las mujeres somos seres integrales, ¿verdad? También necesitamos, bueno, en su caso, no solo es la restitución de sus derechos legalmente vulnerados, sino que también como ser humana, en su autoestima, en su ámbito social, familiar, usted necesita ser reparada. Entonces, hay que buscar también esos mecanismos. En un primer momento se los tiene que ofrecer el Estado, es el obligado. Algunas instituciones como ISEMU, Ciudad Mujer tienen programas, no sé si estarán deportadas, puede probar ir a otro municipio porque es probable que el municipio ahí ya manipuló todo el caso, entonces trate de salir del municipio o vaya a una organización de apoyo a mujeres, ¿verdad? A que por lo menos recibir el apoyo psicológico, social, educativo, para que usted pueda ir enfrentando la frustración, porque yo sí soy bien respetuosa también con todo esto de enfrentar el sistema de justicia, y soy abogada y soy penalista, imagínense, yo debería de ser lo más violento y de choque posible, pero al contrario, porque sé que este sistema no está listo para proteger a las víctimas, digo, no podemos enfrentar a las víctimas y decirles, sí, no exista, porque yo le pudiera decir aquí, no se rinda, no se deje, vaya, denuncie y tal, pero yo no puedo hacer nada contra esas estructuras ocultas de amenaza, de poder, de corrupción que tienen, y entonces mi prioridad siempre va a ser la mujer. Entonces le voy a decir, protéjase, busque su felicidad, no piense que todo se va a subsanar con obtener una respuesta judicial, porque lamentablemente el sistema de corrupción en el país está bastante, bueno, y hoy estamos en una coyuntura también bastante especial, ¿verdad? En la que vemos de que realmente si nos apoyáramos solo en el sistema de justicia y en cómo funciona la política, nos sentiríamos más frustradas. Entonces también busquemos esa red de apoyo, ¿verdad? Entre mujeres, ¿verdad? Hay grupos de apoyo también de mujeres que han enfrentado violencia, que nos pueden ayudar a entender o a ser resilientes, ¿verdad? A procesar a pasar estas etapas, estos procesos. Entonces sí, eso sería como las recomendaciones que les pudiera dar en estos casos. Gracias, Hazel. Bueno, ánimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? En el chat ya no hay alguna otra consulta. Así que creo que está todo clarísimo. Ya podemos hacer el examen. Sí. Bravo. Bueno, pues de mi parte agradecerles por su participación, por sus intervenciones. La verdad es que las atesoro mucho en mi corazón. De verdad que créanme que yo también debo de agradecer mucho a la maestra Alba Evelyn Cortés, que comparte todos sus materiales sin ningún tipo de egoísmo, ¿verdad? Ella siempre está dispuesta a compartir porque ella sabe que esto es para formar otras mujeres. Ella comparte su conocimiento de manera libre. Yo siempre pues digo de que he sido formada por ella, por Silvia Juárez también, han sido mis mentoras feministas, y pues de lo poco que yo les he podido transmitir a ustedes es porque ellas me lo han transmitido a mí, y así ustedes se lo van a transmitir a otras mujeres. Entonces, sigamos en esta cadenita de sororidad, apoyándonos unas con otras, ¿verdad? Dándonos ese ánimo, compartamos todo el conocimiento, porque de verdad esto nos sirve a todas.
y me alegra mucho haber estado con ustedes estos módulos y las animo a seguir formándose y a culminar con éxito su curso. Muchas gracias, doctora Hazel. Gracias por todo el conocimiento, la experiencia que nos ha transmitido, ¿verdad? Tania nos dice, Tania Murgas en el chat, muchas gracias a usted, bien importante toda la información para apoyar a las mujeres. Así que definitivamente creo que todas, me incluyo, he aprendido de algunos casos también, ¿verdad? Así que les agradecemos por haber estado hasta el final y también les invitamos, ¿verdad? Que puedan ver la grabación y retroalimentar algunos aspectos importantes. Entonces, nos quedamos hasta acá y les damos el agradecimiento, ¿verdad? Y bueno, que tengan un feliz día. Muchas gracias a todas. Bonita tarde para todas. Bendiciones. Adiós. Gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Adiós.